¿Ah? Ok, muy bien hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Vamos a la palabra de Dios, abriendo nuestras Biblias en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 32, que nada más por lo pronto vamos a tocar unos versículos, del 11 al 13. Y esta es la parábola del hijo pródigo, y es por eso que yo quería que los jóvenes se quedaran aquí. El título de esta enseñanza se llama Abandonando la casa de mi padre. El título de la enseñanza más tarde en Forward va a ser, que lo invito para que la escuche también, se llama Yendo a la casa de mi padre. Y es un contraste, pero yo sé que va a ser de bendición. Y miren que la verdad que ustedes están siendo expuestos a dos mensajes. Digo expuestos porque ahí queda grabado y ustedes lo pueden escuchar, donde les puede ayudar a entender el mensaje de la mañana con el mensaje de la tarde y los de la tarde con el de la mañana. Así de que, gloria a Dios. ¿Estamos ahí? Lucas capítulo 15, versículo 11 al 13 dice: También dijo, hablando el Señor Jesucristo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Hasta ahí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, mi Dios, porque yo sé que hablas a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestra alma, mi Dios, con el propósito, mi Dios, de redarguirnos, de confrontarnos con nuestra vida, mi Dios. Pero también, mi Dios, nos hablas, mi Dios, para que demos fruto, mi Dios, para que te demos una respuesta de lo que nos estás demandando, mi Dios. También, mi Dios, sabemos que nos hablas a través de tu palabra para fortalecernos, mi Dios, para corroborar lo que desde hace tiempo ya nos habías enseñado, mi Dios. Y te damos gracias porque nos muestras el camino correcto, mi Dios. Gracias, mi Dios, por todo, Señor. Te amamos y te bendecimos. Habla en nuestro espíritu, en nuestro alma, en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Esta parábola, sin duda, bueno, ustedes me han escuchado predicarla muchas veces, pero de esta parábola podemos aprender muchas cosas. Está tan llena de riquezas espirituales que podríamos compartir a lo largo de, no sé, un año, qué sé yo, todos los días, y no nos cansaríamos de escuchar esta parábola por lo que implica, lo enriquecido que está en esta parábola para nuestras vidas espirituales. Pero cabe aquí algunas preguntas. Al escuchar estos versículos, caben aquí algunas preguntas para introducirnos al mensaje. ¿Por qué el padre no detuvo y forzó a su hijo a quedarse? Aquí dice que el padre, bueno, pues le repartió los bienes y dejó que su hijo se fuera. Otra pregunta sería, ¿por qué el hijo se quiso ir de su casa? Y estas preguntas nos llevarían a otras preguntas relacionadas. ¿Por qué fue culpa del padre que se fue el hijo? Si fuera culpa del padre, que fuera un padre gruñón, un padre prepotente, altanero, un padre de esos, bueno, usted ya se puede imaginar. Entonces, ¿por qué regresaría el hijo? Sería otra pregunta, ¿no? ¿Por qué regresaría? O sea, si me tratan mal, pues ¿para qué voy a regresar a la casa? Eso nos deja ver desde de antemano, aunque ya la hemos leído muchas veces esta parábola, eso nos deja ver de que el problema no era del padre, era del hijo. ¿Fue culpa del hijo? Es otra pregunta. Recuerde que esta parábola representa simbólicamente la figura del Padre Celestial y la de la humanidad representada. Recuerda, el hijo mayor representa a los judíos, entiéndase los religiosos, y no trato de ofender a los, pero era una vida que estaban llevando, una religiosidad. Y
al hijo menor está hablando de los paganos, está hablando pues de nosotros, de los gentiles. ¿Y por qué digo esto? Bueno, obviamente que podemos extraer muchas aplicaciones de aquí. Por ejemplo, puede ser de los fariseos y de los gentiles, los religiosos. Pero si usted considera esto, es de que el hijo mayor son los judíos. Dios le llamó a Abraham, y de Abraham vino, de su simiente, pues vinieron los judíos. Esos son los hijos mayores. Los segundos hijos somos nosotros, que somos hijos de nuestro padre Abraham por la fe. Ahora, nosotros estábamos muertos espiritualmente, ¿sí? Abandonamos a Dios. Desde la caída del hombre estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Dios, en su misericordia, Dios nos revivió. Dice que el hijo pródigo, dice, cuando el hijo, después de que pecó y reconoció, regresó a la casa del padre y dijo: Padre, he pecado, confesó su pecado, se arrepintió, y el padre lo recibió, mostrando su misericordia. Pero no solamente eso, sino que también dijo: mi hijo muerto era y ha revivido. Y es lo que hemos sido ahora nosotros como hijos de Dios. Hemos sido renacidos, hemos sido nacidos de nuevo a través de la predicación del Evangelio. Amén. Ahora, vamos a la historia, veamos la historia. Vemos aquí que el padre, a pesar de la ingratitud del hijo más joven, al pedirle la parte de su herencia, el padre era un hombre justo, porque dice que le repartió a ambos, no nada más a uno. El que le estaba pidiendo era el menor: dame la parte que me corresponde. Pero el padre fue justo, dijo: ok, te voy a dar tu parte, pero también le voy a dar parte al mayor. Y lo repartió a ambos. Dice aquí, dice, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Hablando en plural. Y este hombre era un hombre rico, porque según la historia que hemos leído muchas veces, tenía abundancia de pan. Por eso el hijo regresó, porque mi padre tiene abundancia de pan, yo aquí que perezco de hambre. También dice la historia que tenía trabajadores. Dice que los siervos de mi padre, significa que era un hombre rico, un hombre acaudalado, que tenía posesiones y que tenía trabajo, pues tenía siervos. Dice la historia que tenía ganado, porque tenían el becerro gordo. El hijo mayor le dijo: siempre he estado contigo y no me has dado ni un cabrito. Significa que tenía ganado. Era un hombre rico. Pero también tenía este hombre, hablando de la parábola, el padre de estos jóvenes, habla de que era un hombre de fe, que tenía fe, porque aunque ya sus hijos ya habían crecido y les podía dar la herencia, habla de que no le va a dar la herencia a un niño, le va a dar a un joven, a un hombre, tal vez ya no adolescente, sino a un joven o a un hombre, ya no dice la edad, pero de tal manera que puedan administrar sus bienes. Entonces habla de que este hombre tenía fe, porque yo ya le enseñé, ahora lo deposito en las manos de Dios para que Él ejerzca ahora sí que lo que Él quiera hacer. Este hombre tenía misericordia, porque dice que después de que regresó el hijo pródigo, él fue movido a misericordia. Habla de un hombre misericordioso y que no castigó a su hijo por lo que hizo, porque lo abandonó la casa del padre. Y le está mostrando, la Biblia nos dice, y fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó, hablando del padre hacia el hijo. Misericordia significa que no hemos recibido el castigo por el pecado que hemos cometido. Vemos que este hombre no solamente era misericordioso, sino que tenía gracia. Este joven ya no se merecía, no solamente no le dio el castigo, sino que le dio algo que no merecía: gracia. Le dio un anillo, le dio calzado, le dio vestimenta e hizo una fiesta. Es lo que hemos recibido nosotros: gracia. Tenemos un Dios misericordioso, pero también tenemos un Dios de gracia, hablando ya a la humanidad. También vemos que tenía justicia. ¿Cómo? Bueno, hablando de la justicia, que la justicia habla de que a cada quien le va a dar el pago de lo que se merece. Dice que le repartió a ambos, sí, habla de su justicia,
de que fue justo. Y que más adelante, aunque el hijo mayor le reclamó al padre, él dijo, mijo, pero es que todo lo que tengo es tuyo. Porque la herencia se repartía, la parte del padre, hablando de los dos herederos, pero la parte del padre le correspondía al hijo mayor. Culturalmente, lo que habla de la cultura judía, hebrea, y le repartió la parte a su hijo mayor, ya era de él, porque dice, le repartió a ambos. O sea, el padre ya no se quedó sin nada, vivía ahí, seguía siendo parte dueño, como quien dice, pero todo ya lo había repartido. Y le dijo, mijo, pero todo lo que tengo es tuyo. No lo tomaste porque no quisiste. Así los judíos tenían todo, tenían las promesas, tenían la ley, tenían la gracia de parte de Dios y no lo tomaban. Dijo, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Tenían las promesas de Dios. El Señor cumplió, envió a su Hijo a morir por ellos, pero los suyos no le recibieron. Ahora, este hombre, este padre de familia, era un hombre que tenía justicia. Y esto habla de que era rico, pero no era rico por casualidad. Y porque la riqueza con poco de suerte y esfuerzo se puede lograr. ¿Cuántos no están esperando, soñando con ganarse la lotería? Pero eso te va a llevar a la perdición, mi amigo. Amigo, a los hermanos espero que no anden comprando esos boletos. ¿Por qué? Porque el que se hace rico de un día para otro corre el riesgo de que, bueno, no va a valorar el sacrificio, el esfuerzo. Simplemente es algo de suerte. Vamos a hablar del mundo. Sí, lo ganó, pero eso lo va a llevar a la perdición. Tal vez usted dice, no, al cabo yo le voy a dar mi parte a la iglesia, a Dios, me quedo con esto. Pero ya se puso a pensar cómo vivirían sus hijos si no tienen el temor de Dios. El dinero nos convierte más de lo que ya somos. Si hay un alcohólico en tu casa, va a ser más alcohólico. ¿Me explico, hermanos? Cualquier cosa, el dinero lo va a multiplicar potencialmente. Ahora, todas esas personas que ganaron la lotería, busque, ¿qué pasó con tal persona? ¿O qué ha pasado con los que se han ganado la lotería? Están en la perdición, hermanos. Algunos hasta en bancarrota, algunos hasta viviendo en las calles. Porque la Biblia no nos engaña y nos dice que la perdición del hombre, todo comenzó por el amor al dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Y por qué compraría una persona un boleto? Porque tiene codicia, tiene avaricia, quiere más y quiere más. Pero este hombre dice que era rico, sí, pero la cosa no es llegar a la riqueza, sino sostener esa riqueza. Ese es el problema. Es por eso que los que se ganan la lotería despilfarran todo. En un año, en menos de 10 años, estadísticamente habla que en menos de 10 años ya acabaron con todo. Sí, vivieron, pero sí, se hicieron alcohólicos, más alcohólicos, se hicieron drogadictos, no eran drogadictos, ahora son ávaros, son tacaños, ¿no? ¿Qué sé yo? No generalizo, pero es porque el problema está en el ser humano, hermanos. El pecado está dentro y el dinero no lo quita. No cambia el corazón. Al contrario, el dinero puede hacer más que ese. Si es un corazón generoso, bondadoso, lo va a hacer más generoso. Porque la riqueza no consiste en las cosas que posee. No, la riqueza está en el corazón, hermanos. De que un hombre puede ser pobre, pero es rico para con Dios. Una persona puede ser pobre, pero es rico para con Dios. O una persona puede ser rica, pero es pobre en su corazón. Y comparte de lo que tiene, porque ve las riquezas en los demás. Y ve las riquezas, no lo ve por su pobreza o lo que tienen, sino porque son almas, son criaturas y las necesidades. Por eso, no sea tacaño, hermano, hermana. Que hay veces que el hermano no es el tacaño, la esposa es la que es la tacaña. Pues hay de paso de una vez. El padre era trabajador, entonces también podemos concluir que era buen padre, dando ejemplo de que era un hombre trabajador y que tenía un testimonio que lo respaldaba. Entonces podemos concluir que el problema de la separación repentina entre el padre y el hijo no fue del padre, sino del hijo, porque el padre allí estaba. Ahora, sabemos que en la vida real no siempre es así. También puede haber padres negligentes que por su comportamiento sus hijos se van de la casa. Y yo quiero adelantar esto,
para que también lo lleve en el punto donde una congregación. ¿Por qué se iría alguien de la congregación? Y eso me demanda a mí como pastor. ¿Por qué se iría alguien? ¿No le estoy alimentando con la palabra de Dios? ¿No estoy haciendo mi trabajo? Bueno, eso llévelo en mente porque todo lo que vamos a estar hablando también habla de eso. Sabemos de que así hay padres negligentes. Bueno, también hay pastores negligentes. Quiero ser honesto con esto. O que cuando el padre, que con su ejemplo los lleva a tomar ese camino de perdición, ¿qué si el padre es el negligente y no el hijo? Y el padre es el que lo está sacando de la iglesia, o lo está sacando de su casa, o lo está influenciando con una mala vida, llevándolo al mundo y no a Dios. Cuando un padre que con su ejemplo los está llevando al camino de perdición y ellos están condenados a seguir sus mismos pasos por el mal ejemplo de sus padres, y hablo padres, porque a lo mejor el padre sí da buen ejemplo, pero la mamá no, qué sé yo, porque pues el pecado está en ambos, ¿no? Amén. Con convicción, hermano, hermana. Tal vez el mal ejemplo, que una mujer maldiciente ahí en la casa, tal vez aquí no dices malas palabras, pero ¿qué hay en tu casa? ¿Cómo le llamas a tus hijos? Tienes cara de esto, tienes que esto, y les pones apodos. Y eso daña el crecimiento de sus hijos. Quedamos que en eso no íbamos a hablar, alguien dijo por ahí. No, es que sí es cierto. Cuando un padre o una madre, cuando un padre le está diciendo apodos, maltrata a sus hijos. ¿Ve cómo la palabra de Dios tiene para todos? Cuando les ando un padre es maldiciente, ¿qué espera que su hijo haga? Va a repetir lo que está aprendiendo, porque nuestros hijos son como esponja que están aprendiendo todo. Lo que nos ven, lo que nos ven hacer, lo que nos escuchan hablar. ¿Qué si un padre o una madre es mal agradecido? Que no da gracias a Dios. Mire, primeramente, si no da gracias a Dios, no le va a dar gracias a sus padres. Hay gente que puede ser a lo mejor agradecido con su papá. Mi papá, y el día de su cumpleaños, el cumpleaños de la mamá. Sí, pero son mal agradecidos con Dios. Ahora, mire esto. Si usted no es agradecido con Dios, muy difícilmente va a ser agradecido con sus padres. Porque si no pone a Dios en primer lugar, amarás a Dios sobre todas las cosas, inclusive más que a tus padres. Tus padres no son eternos. Es una responsabilidad de nosotros los hijos cuidar de nuestros padres, así como la responsabilidad de ellos cuidarnos a nosotros cuando fuimos niños. Pero ya llega un tiempo donde una edad este joven dijo, yo me aparto, yo me voy de la casa. Entonces, bueno, aquí es donde cabe la pregunta. Hay padres que también son negligentes, que con su mal ejemplo, maldicientes, tal vez mal agradecidos con Dios, con sus padres, su esposa, sus hijos. ¿Qué si son ladrones? Los padres están influenciando en los hijos cuando ven la herramienta, material que no era de ellos, de ahí de su trabajo. Caray, bueno. ¿Qué si son mentirosos o mentirosas? Ahora, miren hermanos, todos no estamos aquí porque seamos perfectos, estamos aquí porque estamos enfermos de pecado, ¿cierto? Y no quiero que vean al pastor como, el pastor no peca, no, somos seres humanos. Y tenemos que reconocer nuestras culpas, porque si no, ¿de qué serviría predicar, hermanos? Ahora, perdón, la Escritura nos enseña que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y los primeros que son testigos de eso son nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros primos, todos los que están a nuestro alrededor. ¿Qué si somos desobedientes? ¿Qué si el padre es el que es desobediente? Si el padre no se somete a Dios, ¿cómo podría exigir, sométanse a mí? O sujétate, esposa, si tú no te sujetas a Cristo. O ¿cómo le podrías decir a tus hijos, sujétense a mí, hijos míos, pero yo no me sujeto a mi esposo? Y ahí ya se pierde, no pierdes autoridad. Habrá un momento en el cual sí podrás con tu voz y hagan caso y la chancla voladora y lo que tú quieras. Pero un día van a crecer tus hijos, un día van a crecer tus hijas.
¿Qué es el ejemplo de los borrachos? No, pues ya imagínense, ¿no? Sin embargo, el hecho de que alguien como hijo tenga esta mala influencia de sus padres en su vida, tampoco eso los justificará delante de Dios para que sean perdonados. No es que mi papá era así, es que mi mamá era así. Nel, diría Dios. No. Porque, mire, tal vez usted dice, no, yo no tengo la Biblia, nunca he abierto ni Biblia tengo, diría un joven. Pero Dios nos ha dado una conciencia. Y a cada uno de nosotros, jóvenes, usted tiene una conciencia. Si usted no tiene el Espíritu Santo todavía, usted tiene una conciencia, lo cual le dicta lo bueno y lo malo. Usted sabe que robar es malo. Usted sabe que matar es malo. Usted sabe que adulterar es malo. Usted sabe que mentir es malo. No necesita ni la Biblia para decir, es que yo no sabía que la... No, usted sabe. Por eso esconde la mano cuando le pega a alguien. Por eso, si quiere hacer algo, un delincuente lo hace de noche, donde no lo vean. Por eso se esconde, porque su conciencia le está dictando, esto es malo. Pero usted puede violar su conciencia, pero eso no lo justificará delante de Dios. Tal vez usted podrá decir, es que mi papá hizo esto, mi mamá hizo esto. Eso no lo va a justificar delante de Dios para que usted siga sus pasos. Amén. ¿Jóvenes? Respóndame, jóvenes. ¿Están entendiendo? ¿Jóvenes? ¿Sí o no? Lo repito otra vez. Ahora, usted ya no tiene excusa porque ya se le está enseñando. Está siendo expuesto a la palabra de Dios. Porque cada quien decide. Cada quien decide. Y el pastor dice, yo predico, usted decide. Y yo me lavo las manos porque ya le enseñé. Ahora, no estoy hablando de que ya me desligo y yo hago mis travesuras. No, hay una responsabilidad en mí porque también tengo que mostrarlo con el ejemplo y no soy perfecto. Yo sé que ustedes eso no solamente lo entienden, sino que lo saben. Y saben de que su pastor no es perfecto y que no lo sabe todo. Y que yo juntamente estoy creciendo con ustedes. Y estoy aprendiendo a ser pastor y ustedes están aprendiendo a ser ovejas. Y en eso vamos juntos. Dios no me puso aquí porque sea mejor, no porque sea guapo nada más, diría alguien por ahí. No se crea. Y honesto, no se crea. Vanidoso. No, sino lo que estoy diciendo es que me puso aquí porque a Él le plació y me está formando ese carácter pastoral para enseñarles y mostrarles y usar la vara cuando tenga que usar la vara y usar el callado para que venga esa ovejita cuando tenga que usarla. Amén. Hay una historia en el libro de Génesis donde nos habla del patriarca Jacob. Aquí nos vamos a detener, nada más se lo voy a narrar porque se nos va a ir el tiempo. Donde nos habla del patriarca Jacob, cuando regresaba de la casa de Labán a la tierra prometida. Recuerde de que por su pecado Jacob salió huyendo porque usurpó el nombre de su hermano, la posición de su hermano, recibió la bendición y terminó en la casa de Labán. Ahora, ¿qué vería en la casa de Labán? Si hubiera visto algo correcto, algo, vamos a decir, aquí está la palabra de Dios, pero no, era un lugar idólatra ahí. Sin embargo, dijo, no, ya, todo tiene su tiempo. Así como el hijo pródigo, tuvo su tiempo. Dios lo permitió que llegara ahí a alimentar a los cerdos. Así también Jacob tuvo su tiempo y ya después Dios le dijo, ya regrésate, ya entendiste de que tu desobediencia, ya entendiste, entonces ahora sí ya regrésate. Porque hay algunos que no pueden regresar hasta que no entiendan. Porque de qué serviría que estén pasando en una aflicción y no entienden, al contrario, se endurecen más. Tal vez, mire, usted no está logrando sus sueños, sus anhelos, porque no entiende. No solamente lo hablo a los jóvenes, sino a los padres de familia también. Están batallando ahí. Hasta que no dejes la mentira, entonces vas a progresar. Hasta que no dejes esos malos pensamientos, entonces vas a avanzar. Algo voluntario, que te despojes. Hasta que entiendas, entonces ahora sí. Miren, hermanos, ¿ustedes creen que estoy aquí nada más por guapo? No se crea. ¿Ustedes creen que estoy aquí? No, es que porque he ido en un proceso donde he ido entendiendo, aprendiendo. Y depende de mí. Es mi decisión de hacer un lado todo aquello que me estaba estorbando para avanzar.
despójese del pecado, llénese. ¿Cómo dice qué decías el viernes? Antibórrate. Bueno, así dice la Escritura. Antiborrémonos. Antiborrar. Atiborrar. Habla de llenar. Pablo lo menciona en otras palabras, ser llenos del Espíritu Santo. O sea, mientras más nos llenamos del Espíritu Santo, no va a haber oportunidad para que el enemigo meta ahí lo suyo. En esta historia de Jacob regresa, cuando va regresando a la casa que viene regresando de la casa de Labán y va camino a la tierra prometida, pero hizo una parada en Siquem, tierra de Canaán, tierra de paganos, y compró un terreno para establecer su tienda allí. Pero Dios no le dijo no le dijo eso. Dios le dijo, regrésate a la casa de tu padre. Pero él dijo, no. Antes de llegar, ya para esto se había encontrado con Esaú, ya Dios le había cambiado el nombre, y le faltaba, ¿qué será? Como una hora de distancia, de aquí a Fort Worth le faltaba para llegar a su casa. Pero él dijo, no, voy a agarrarme mis vacaciones. Y llega y se establece en Siquem. Y no solamente pone su tienda, sino que compra el terreno para establecerse allí. Compra un terreno cuando ni Abraham, ni los únicos terrenos que compró Abraham era para sus muertos, para sepultar a Sara. Nada más. Él no compró terreno porque él tenía su mirada en el constructor de una ciudad que es en el cielo. Entonces, cuyo fundamento y fundador es Dios. Pero ellos dijeron, no, somos peregrinos. Ellos estaban no condenados, sino estaban motivados a seguir el ejemplo de su padre de andar de nómadas de un lado para otro. Pero Jacob dijo, no, aquí me estaciono. Y el obedecer a Dios, es cierto, dijo, deja la casa de Labán, regrésate a tu casa, sí. Ya llevas el 99%, te faltaba una hora para llegar. El 99% de obediencia, eso no significa obediencia, hermanos. La obediencia es al 100%. Te faltaba un poquito. Hay algunos que les falta poquito para entrar al reino de Dios. Hacen cosas, los religiosos, sí, yo estoy aquí en la casa, hago todo, no te he desobedecido nunca, jamás, como dice el hermano mayor de la historia del hijo pródigo. Sí, pero te falta poquito. Y hay algunos que nos falta algo para llegar ahí. Tal vez la falta de perdón, tal vez la falta de pedir perdón. Algo nos falta, hermanos. Por eso, este hombre llamado Jacob, le faltaba poquito, pero no cumplió el 100%. Todo padre de familia es responsable de ver dónde van a crecer sus hijos, con qué influencia, con qué cultura van a crecer, porque llegó a un lugar ahí pagano. Y ahí van a crecer sus hijos. ¿Por qué mi hijo y mi hija después? ¿Por qué preguntaríamos? ¿Por qué es así? Si lo llevaste a un barrio de mala muerte, donde todo lo que está alrededor, graffiti, los cholos ahí, las cholas allá, donde quiera hay perdición. Y después te preguntas, ¿y por qué mi hijo es un delincuente? Bueno, ¿dónde lo llevaste? Lot sabía dónde estaba llevando a su familia cuando se separó de Abraham. Lo llevó, se fue acercando a Sodoma. ¿Qué no sabía cómo eran los de Sodoma? Sí sabía. Y afligía su alma, dice la Escritura, por el comportamiento de ellos, pero no se salía. Porque para él era lo más importante la economía. Siquem era un lugar donde era un punto central de comercio. Y él dijo, aquí me establezco. ¿Sí? Muchos dijimos, vámonos al norte. Bueno, por la gracia de Dios encontraste al Señor. Más bien, sí, te encontró el Señor. Pero muchos se han olvidado de eso. Ahora, cuando llegó allí, cada padre de familia es responsable de dónde llevar a sus hijos, ¿cierto? ¿Con qué influencia? ¿En qué cultura quieres que crezca? Hay algunos que no, barrios, la verdad, no. Y mire, hay lugares que son sucios, pero no estamos hablando de suciedad por una contaminación, sino sucios porque hay de todo. ¿Usted cree que Dios va a estar en un lugar así de sucio,
vamos a decir, infestado de idolatría o infestado de pornografía, infestado de drogas, alcohol, o sea, toda la influencia que está alrededor. O sea, Dios no hace excepción de personas, quiero dejar claro eso. Lo que estoy diciendo es de que cada padre es responsable. ¿Dónde vas a llevar a tus hijos? ¿Qué les estás enseñando? Y su hija salió de su casa para relacionarse, dice la Escritura, dice ahí en capítulo 34 de Génesis, ahí espéreme, dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor, Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. En otras palabras, la violó. Sabemos que el 100% de este delito, porque es un delito social, lo condena el gobierno también, pero también es un pecado delante de Dios, el amancillar. El culpable del 100% de lo que le pasó a Dina es el violador, pero el 100% responsable del cuidado de Dina fueron sus padres, su padre y su madre. Fueron ellos al llevarla a ese lugar. La Escritura nos enseña que Siquem era una región donde era un punto estratégico para el comercio, pero sobre todo era un lugar pagano donde no había temor a Dios, temor al Dios verdadero. Y aunque Jacob entendía que su herencia era la tierra prometida, la tierra que Dios le prometió a Abraham, su abuelo, a Abraham y a Isaac, su padre, ellos no compraron tierra para habitar, solo para sepultar a sus muertos. Jacob estaba destinado a vivir como nómada. En Betel era una región donde disfrutaría la soledad e intimidad con Dios. Pero Jacob decide establecerse en Siquem. Esto nos habla, hablando ya de la violación de esta joven, esto nos habla de saber escoger dónde vamos a vivir, dónde queremos que crezcan nuestros hijos, nuestras hijas, porque tarde que temprano serán influenciados por esas vidas y conductas. Ahora, tampoco es una regla o una ley, no, porque cada quien decide. Tal vez no es malo el lugar geográfico donde decides vivir, sino lo malo es la influencia pagana y pecadora. Solamente una persona que anda por vista, por sus emociones, por querer imitar a los demás, se irá como Lot a vivir a Sodoma y a exponer a sus hijas, a que sus hijas sean influenciadas por los perversos de Sodoma. Recuerde que ahí lo que nos narra la historia de Lot, después de que salieron ahí, sus hijas cometieron incesto. Ahora sí que violaron al padre. ¿Dónde aprendieron eso? Bueno, pues de ahí de Sodoma, porque ya nos dice la perversidad que había en ese lugar. Eran homosexuales, había lesbianas, había todo tipo de perversidad sexual. Ahora, ni modo de que Lot no supiera cómo vivían esos habitantes de Sodoma. Pues dice la Biblia que afligía su alma al ver sus conductas, pero no se salía. Así también Jacob. Sabemos que el culpable de la violación de Dina fue el príncipe de Siquem, pero Jacob y su madre fueron los responsables, y más Jacob por haberlas llevado allí. ¿Se imagina usted llevando a vivir a sus hijos y no porque no hablo del lugar geográfico, sino la exposición del pecado como Las Vegas? Y no es que no haya cristianos ahí, no malinterprete sino la influencia que está ahí en ese lugar. ¿Me explico, hermanos? Esto lo digo con mucho respeto también. Somos nosotros los responsables, no culpables, de la mala conducta e influencia de los demás a nuestros hijos. Tenemos que ser cuidadosos con las amistades de nuestros hijos, dónde se meten y dónde se pueden quedar a dormir. Y no importa que sean familiares,
Porque tal vez son familiares que son paganos, que bueno, si son cristianos es otra cosa, y se entiende que la familia, y sí, la familia, pero ¿ya viste qué es lo que ven en la televisión ellos? O tus sobrinitos o tus sobrinitas, o cómo se hablan, o qué es lo que, por eso mucho cuidado, aún así sean familiares, ¿dónde llevas a tus hijos? ¿Dónde llevas a tus hijas? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dice la escritura ahí, dice que salió, Dina, salió. No solo salió de su casa, sino que salió de la protección, de la cobertura espiritual de la casa. Cuando un hijo se va de la casa, jovencito, jovencita, asegúrese que el Señor vaya con usted. Cuando José fue llevado violentamente a Egipto, dice, el Señor estaba con José. Y Dios estaba con José. Y José estaba con Dios. Hay una relación. Y no importa, él estaba en Egipto. Imagínense, lo peor, lo pagano. Pero Dios estaba con él. Así también, asegurémonos de que, jovencito, jovencita, que cuando usted salga, llévese la cobertura de Dios. Es como un paraguas. Está en la casa, no se está mojando, está en una tormenta, pero usted lleva su paraguas, lleva su Biblia y lleva la cobertura y no se está mojando, no se contamina del pecado del mundo. ¿Entiende la analogía? Esta jovencita no solamente salió de su casa, sino de la cobertura espiritual de su casa. La pregunta es ¿por qué? Por imprudente e impulsiva. No quiero culpar a esta jovencita de lo que le pasó, pero sí hacerla responsable de su imprudencia. El responsable, ya sabemos, de que llevarle a ese lugar fue Jacob y también su mamá, porque las jovencitas no salían solas. No, iba la doncella o iba la mamá. Así como en los bailes en el rancho. Ahí está la viejita ahí con su chal y todo eso, y la hija ahí bailando. Y las lleva y las trae a la casa. Mismamente. Así también, culturalmente así era. No iba ella sola, iba su mamá con ella. O sea, hace responsable, la Biblia nos hace responsable también a la mamá o a la encargada. Entonces, fue imprudente. Hoy en día muchas jovencitas se salen de la cobertura, o jóvenes se salen de la cobertura de sus padres por desobedientes, influenciadas por el mundo, por el pecado, por querer vivir como los demás, y de esa libertad caen en el libertinaje, buscando su independencia. Yo entiendo, jóvenes, porque yo fui joven también, aunque no lo crea. Y estaba más guapo. Ay, no sé qué. Pero de tal manera que yo sé de lo que les estoy hablando, porque uno busca su independencia. Ya no necesito a mi papá, ya no necesito a mi mamá. Yo puedo hacerlo solo. Creemos que lo sabemos todo y caemos en la necedad. Les está hablando un necio que está saliendo de la necedad, porque estamos en un proceso. Amén. No puedo decir, ya lo sé todo. No. Pero dice la Escritura que la necedad va ligada al muchacho. Tarde que temprano, jovencitos, los niños ahí, potencialmente 100% necios, necias. Los niños, les quieres enseñar, son necios, ¿o no? Porque el pecado se manifiesta. Ahora, los jóvenes están buscando su independencia, experimentando, creyéndose inteligentes, con una bandera de feministas, tal vez las jovencitas, olvidando los principios y valores que aprendieron en sus casas y caen en la ingobernabilidad. Lo que no saben es que siempre habrá uno más astuto que ellas, Satanás. La serpiente era más astuta que todas las bestias los animales de ahí del Edén. Y engañó a Eva. Porque ¿quién quiere ir? La pregunta sería, ¿por qué quería ir con las hijas de ese país? ¿Qué había visto en ellas que había influenciado en ella? Nada justifica una violación y el culpable siempre será el violador. Pero no podemos desligar de responsabilidad a los padres cuando no les enseñan a sus hijos, a sus hijas,
del pecado del mundo, para que no sean inocentes y sepan lo que deben de hacer si se presenta una ocasión así. Pero si usted como padre o madre ya les enseñó, no solo habló con ellos, sino que también les dio un ejemplo, deslíguese de la culpa. Porque los llevó a un lugar correcto, los llevó ahí, pero si ellos ya usted ya hizo todo yo también como pastor, yo les enseño, usted decide. Dios le sigue respetando su libre albedrío, usted sigue decidiendo. Recuerde que nuestros hijos no solo recordarán nuestras palabras, sino el ejemplo de sujeción y obediencia que tengamos nosotros a Dios, a nuestras autoridades y unos con otros. Mire, si no respetan a Dios, no van a respetar a sus padres. Si no respetan a sus padres, no van a respetar al pastor tampoco. Jóvenes, no salgan de la autoridad de sus padres, de la protección de su casa. No se expongan a peligros innecesarios. Es cierto que el mundo está lleno de peligros, cierto, pero asegúrese de llevarse el paraguas. Ahora, regresando a la historia la historia del hijo pródigo dice que se fue lejos a una provincia apartada. Mire lo que sigue diciendo, dice, no muchos días después, versículo 13, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Por qué su padre fue cuidado? Su padre, esto me deja ver, se tuvo que ir a una región apartada. ¿Por qué? Porque el entorno en el que vivía su padre era un lugar, vamos a decir, no santo, pero vamos a decir, un lugar seguro, ¿o no? Porque si hubiera habido perdición, no, en cuanto se salió a la casa se fue con el vecino. No, pero dice que se fue a una provincia apartada. Eso me hace entender de que el padre vivía en un lugar aislado del pecado. ¿Lo ve? Ok. Sin embargo, cada quien decide. Este joven decidió apartarse de su padre, de su casa y de todo lo que representa. Llega una edad donde nuestros hijos deciden su futuro y donde ya tenemos que dejarlos que decidan. No quiere decir que no podamos influenciar en ellos como con un consejo, con un ejemplo, con una ayuda, una exhortación. Mira, vas mal. Mira, mija, ¿cómo se te ocurre vestirte así? ¿Cómo es eso? Porque hay una edad donde ya tuviste ya se acabó tu tiempo. Ya son más grandes que tú. Ya no puedes usar el cinto. Ya no puedes, no, háblales con palabras. El cinto va a ser porque el niño no entiende. Pero ya cuando ya creció, ya habla, es una persona, entiende, razona, evalúa, calcula. Entonces ahí sí, ya háblale con palabras. Llévalo al razonamiento bíblico. Es tiempo de cosechar lo que se sembró en ellos y de confiárselos a Dios para que Él les enseñe. No estoy diciendo que es fácil o que va a ser fácil dejarlos ir, porque el amor es sufrido, pero el amor no busca lo suyo, pero el amor también todo lo espera, todo lo soporta. Confiar en Dios, hermanos. Usted no quiera vivir la vida de sus hijos, de sus hijas. No. Ellos van a decidir. Están siendo expuestos en este momento a la palabra de Dios, pero ustedes van a decidir, jóvenes. Y un día, tarde que temprano, lo más seguro, usted se va a morir, si no viene el Señor antes. Usted va a estar delante de Dios, y ahí sus rodillas van a temblar. No va a estar delante del pastor, delante de su papá, de sus abuelitos, no va a estar delante del Dios creador de todas las cosas. Sí, era cierto lo que decía el pastor. No, yo no, lo que dice la Biblia. Porque es su palabra, vamos a ser juzgados por su palabra. ¿Quién es su palabra? Cristo Jesús. Él va a estar sentado ahí. Así que te burlabas de mí. Todo aquel que se burle de Él, también Él se burlará de ellos. Esto no es un juego, jóvenes.
No es un chiste. Ay, ¿por qué nos tocó otra vez con el pastor? Yo quería ya con los jóvenes. No, no es un chiste, hermanos. Hermanitos, hermanitas. No lo vea como un juego. Es su eternidad. Un joven se está debatiendo entre la vida y la muerte, ahí en el hospital. Él pensaba que podía vivir muchos años. No estoy hablando mal de él, no, es que fue un accidente, sí, fue un accidente. Si fue una imprudencia, yo no lo sé. Pero lo que sí te digo es de que él tenía planes, como sus padres tenían planes para él. Había un futuro. Estamos esperando que Dios obre. Los padres están confiados que Dios obre. Me estaba diciendo el pastor, vinieron aquí sus compañeros, eran todos jovencitos. Él es trailero. Y todos tienen ahora sí que un futuro asegurado porque es un buen trabajo. Él tenía un Corvette, había comprado un Corvette apenas. Y ahí Dios me dio palabra y les empecé a hablar de la palabra de Dios. Esto no es un juego. Concluimos pues que el problema de esta parábola, en esta parábola, no es del padre, sino del hijo que decidió irse, alejarse de la casa de su padre para vivir perdidamente. ¿Cuál es tu caso? ¿Por qué se fueron tus hijos? Si es que tus hijos no están contigo. ¿Por qué se fueron? Porque fueron a buscar su futuro y todo. Bueno, es parte de la vida. Puede ser que se fueron a vivir su propia vida, para vivir con el ejemplo de sus padres. Y esto es parte de la vida, hermanos. Un día nuestros hijos se van a ir. No, los quiero tener aquí. No, suéltelos. Usted no es Dios. Suéltelos. ¿O por qué se fueron sus hijos? ¿Por ingratos y desobedientes? Porque no quieren los privilegios de hijo, pero no la responsabilidad de un hijo, de que tienen que cuidar, atender, limpiar. Hello, jóvenes. Ayudarle a la mamá, ayudarle al papá. Porque hay una responsabilidad. No puede haber autoridad si no hay responsabilidad. Y es cierto, porque ustedes no son hijos de su padre, el dueño de la casa o la está rentando, como sea. Pero están bajo la cobertura de su casa. Usted tiene la autoridad de abrir el refrigerador y tomar algo, porque está viviendo en la casa de su padre. Pero ¿sabía que también hay responsabilidad? Recoja su platito, lave su platito, tienda su cama. No todo el tiempo va a estar mamitis ahí. Amén. Quedamos que en eso no íbamos a hablar, pastor. Y esos son los padres, faltan los hijos. Se dio medio flojón, ¿verdad? No, déselo con ganas, si usted lo entiende. Déselo al Señor. O por el mal ejemplo, ¿por qué se fueron tus hijos? Si en el caso fuera. O por el mal ejemplo o influencia de sus padres. Que digan, no, estoy mejor, salgo de Sodoma, aquí está peor que Sodoma. Mejor me voy a la otra casa, porque aquí pura perdición, puras maldiciones, puro engaño, mentira, robo aquí en esta casa. El hijo pródigo no se fue porque su casa era mala, la influencia de su padre era mala, sino porque él era el malo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ok. ¿Por qué? Porque está hablando, la figura es el Padre Celestial. Y nosotros somos los que abandonamos a Dios. Este joven, mire lo que sigue diciendo, versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Este joven, aunque vivía en la casa de su padre, no conocía a su padre. Él tenía a su padre como un proveedor, como el Santa Claus, que me compra regalos en Navidad, como el de los Reyes Magos, ¿sabes que ahí viene que me da regalos? Como el que me compra los tenis, yo nomás le pido y me da. Como
el genio de la lámpara. Nomás le pido y me da. Y le hago llorando y pues me da más. Pero este joven no conocía a su padre, conocía al que proveía. Conocía al proveedor, no lo conocía como padre, que merece honra, honor, respeto y obediencia. Él sabía quién era su padre, pero no le conocía. ¿Ahí va tu papá? Sí, es mi papá. Pero de nombre. Pero no lo honraba. Y aún fuera de la casa del padre, él reconocía que su padre era justo. Porque dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia? Quiere decir que mi padre es justo. Les da su salario a los empleados. Tienen pan. Si hubiera dicho, no, ¿para qué regreso con mi papá? Es injusto. Ni a los empleados, menos a mí me va a dar. Si a mí me da, menos a los empleados. Pero está diciendo que es un hombre justo. Está saliendo de la boca de este joven. Conocía, aunque no conocía al padre, no podía negar lo que era el padre. Estoy diciendo no conocía porque no había una intimidad. Lo conocía como el proveedor. Y lo está recordando a su padre que era un hombre justo. Está recordándolo como, no, es que la casa de mi padre tiene una abundancia de pan. Era un hombre justo. Este hijo se fue de su casa por egoísmo, porque solo pensaba en él, en su placer, y él quería vivir el privilegio de ser hijo, pero no quería la responsabilidad de ser hijo. Él no quería trabajar para el padre, pero terminó sirviéndole a los cerdos. ¿Sí ve el cuadro ese? O sea, no le ayudaba ya al padre. Ahí estaba nomás sentado. Tráigame una limonada, tráigame esto otro, tráigame esto. Jovencitos. Pero terminó ¿dónde? Ahí alimentando los cerdos. Y quería comer de eso, pero no, nadie le daba. Esto no es un juego. ¿Cómo terminarán? ¿O cómo han terminado nuestros hijos que se fueron de la casa? Menospreció al padre y terminó mendigando. Mendigando comida, mendigando trabajo, mendigando comprensión, mendigando amor, cuando todo eso lo tenía en la casa de su padre. Y todo por abandonar la casa del padre. El título de la predicación, ¿cómo se llama? Abandonando la casa de mi padre. Quiero que imagine ese cuadro, esa escena en su mente, en su corazón. ¿Se puede imaginar el corazón del padre cuando su propio hijo le dijo, en otras palabras, a mí tú no me importas, tú para mí estás muerto, y como para mí estás muerto, dame mi herencia? ¿Se puede imaginar? Pónganse en lugar del padre. Ahora, póngase en lugar del pastor. Ahora, póngase en lugar como padre. Vamos ahí al punto. Póngase en lugar de ese padre. ¿Qué sentiría usted? Yo creo que le atravesaría el corazón, ¿no? Y hasta le remolería ahí el hijo. Tú para mí dame la parte que me corresponde. Y como sabía que no era tacaño, pues le repartió. ¿Se puede imaginar el corazón y sueños rotos de ese padre? ¿Se puede imaginar al saber cómo vivía su hijo? O sea, imagínese. El padre tenía recursos. Yo creo que él sabía dónde estaba su hijo, en una provincia apartada. Y tal vez, vamos a especular, él sabía cómo vivía su hijo, perdidamente. Pero no solamente vivía perdidamente, sino que llegó al punto. ¿Se imagina el corazón del padre al saber cómo terminó su hijo? ¿O cómo terminó su hija en las calles? ¿Fue culpa del padre? Bueno, si fue culpa del padre, póngase cuentas con Dios. Pero si usted ya le enseñó, le dio un buen ejemplo, vamos a especular que usted le ha dado buen ejemplo a sus hijos, a sus hijas. No solamente el papá, sino también la mamá. Si su hija terminó, y lo digo esto con mucho respeto, vea las escenas de la calle ahí en Filadelfia, donde están los que por la adicción al fentanilo, ¿cómo quedaron como zombies? Yo creo que cualquier padre, me pongo en lugar de cualquier padre, es algo desgarrador, ¿no es cierto? Cuando usted nació y recibió a su hijo, ve a su hijo y le hace promesas,
y lo ve y la cigüeña, y lo levanta y se siente orgulloso porque salió de usted, pero que después ya no le importó. No le importó que haga mi hijo lo que quiera, que haga mi hija lo que quiera. Eso se llama negligencia. Ahora, yo sé que no quiero generalizar, porque a lo mejor los padres de estos jóvenes que están ahí en esos barrios o terminaron en la prisión por delincuentes, qué sé yo. Pero estamos hablando de un hijo que se fue a la perdición. Bueno, si usted le dio buen ejemplo, confíe en Dios, ruegue a Dios. Señor, envíale a alguien. Yo como ministro de prisiones por muchos años, yo sé lo que Dios puede hacer ahí en las prisiones, hermanos. De ver vidas restauradas. ¿Se puede imaginar, saber el padre de esta historia, de la parábola, saber cómo terminó su hijo? Pero se puede imaginar la determinación de ese padre de no hacerse parte del pecado de su hijo e ir por él sin que haya entendido. No, ¿qué van a decir la gente de mí? El padre que mira cómo está su hijo, y va y lo rescata cuando su hijo dice otra vez, tráigame limonada, tráigame esto, hágame esto otro. ¿De qué serviría si no serviría, no ha recibido el trato de Dios? Porque su voluntad se lo llevó. Confíe en que su voluntad lo regresará después de que haya entendido. Por eso dice la Escritura, dice versículo dice, y volviendo en sí. Todos queremos que nuestros hijos vuelvan en sí, ¿o no? Digo, si están apartados, en el caso fuera. Volviendo en sí. ¿Se puede imaginar la determinación de este padre, el dolor que estaba sintiendo al saber cómo estaba su hijo? Pero no era ni machismo, hermano, y ya fuerte. No, estaba sufriendo, porque el amor todo lo puede, todo lo soporta. El amor es sufrido. El amor de un padre es sufrido al ver a sus hijos que están mal. ¿O no? ¿No sufre usted, padre de familia, cuando ve que sus hijos toman malas decisiones? ¿No sufre? Que se cierre su Biblia y vámonos. Hago una pregunta, hermanos. ¿No le puede que sus hijos tomen malas decisiones? Este joven se fue de su casa abandonó a su padre porque no le conocía como padre, porque él lo veía como un proveedor. Ahora quiero que lo veamos en la posición de congregación. Imagine que la casa es su iglesia, el padre es su pastor. Estamos poniendo un ejemplo. Y tú eres uno de estos dos hijos. Ahora, tus hechos demostrarán cuál hijo eres. ¿Cuál eres tú? ¿Por qué algunos abandonarían su casa, su iglesia? ¿No hay alimento? Bueno, si no hay alimento, usted tiene todo el derecho de buscar, porque necesita sobrevivir, ¿cierto? Pero dígame, si no hay palabra, aunque no esté el pastor aquí, hay predicadores. Y yo digo, wow, gracias Señor, porque gracias Señor, yo también me alimento de lo que comparten. La pregunta sería, ¿es por culpa del pastor que se van algunos? Bueno, a veces sí, y debo de ser honesto. He cometido errores, y hay errores que los llevo aquí, hermanos, créamelo, y que yo sé que hay algunos que se fueron por mi negligencia, por mi culpa. Yo me puse a cuentas con Dios, pero ¿sabe qué? No quiero que se me olvide, porque ¿de qué serviría haber pasado por una situación y haberlo entendido? Ya, se fueron por eso, no justificarme, no, reconozco que hubo algunos que se fueron por mi culpa, y ruego al Señor que el Señor los traiga a los caminos, algunos están en otra iglesia, gloria a Dios. Pero no se imaginan, hermano, el sentir de un pastor cuando alguien se va de la casa, cuando veo lugares vacíos que aquí se sentaban y ya no están. A mí me puede, así como le puede al padre, cuando vea familias completas y ya no están completas, qué sé yo, algo que
A mí me puede, hermanos. Ahora, me puede cuando es mi negligencia, pero cuando yo hice todo lo posible, porque también hay pastores que no respetan y no les puede. A mí sí me puede. Y no me justifico, asumo mi responsabilidad. Y mi oración es que sigan en los caminos del Señor. Y que si vieron algo en mal en mí, bueno, que no lo hagan ellos. Y que oren por mí también el día de mañana. Que Dios sane sus corazones. Y que si está en mí el ir, ¿sabes qué? Restaurar los daños, ¿sabes qué? Perdóname. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo lo he hecho, perdóname. Ya si no me lo creyeron, ya es culpa de ellos. Yo ya hice mi parte, mi 50%. La otra persona, si se amargó, ya es responsabilidad de él. Pero lo digo con el corazón, perdóname. Y no para que te quedes y regreses o que, se fue el que está diezmando. No es por eso. Es porque voy a estar un día delante de Dios. Un día Dios me va a pedir por sus almas. ¿Qué hiciste con las almas? Entonces, si te está proveyendo tu pastor en tu casa, abrigo, alimento, y te está dando buen ejemplo, tú te vas por rebelde. Tú te vas porque quieres vivir la vida loca. Tú te vas por flojo. Porque no quieres hacer nada. Porque quieres el privilegio de ser hijo, pero no la responsabilidad que implica el vivir en la casa de Dios. Mire, para empezar, ¿cómo cree que se paga esto? Algunos piensan que el pastor tiene que andar mendigando, y no, yo no hice contrato con nadie para andar mendigando a nadie. Créanme lo que no, porque tampoco vivo de lo suyo. No, que el pastor sea lo humilde, que el pastor, no, tampoco. Hay una gran diferencia, hermano, quiero que lo entienda. Pero hay una responsabilidad, hermanos, la yarda, pintar, no, unos están destruyendo en vez de estar ayudando. Él te provee fuerzas para trabajar, hablando de Dios. Él, el que produzca, para que produzcas para tu Dios, tu familia. Él nos da todo, hermanos. Él nos provee la vida para que estés al servicio de la casa de Dios. Te da tiempo, te da aire, te da luz, una familia para que la cuides. ¿Por qué algunos abandonarían la casa, su iglesia? ¿Sabe por qué muchos se van de una iglesia? Porque no conocen al Padre. Ya establecimos, ok, tal vez fue culpa del pastor, ok, ya. Ok, si no es culpa del pastor, eso no le va a justificar para que usted se vaya de la casa. Solo, ¿sabe por qué muchos se van de la iglesia? Porque no conocen al Padre. Por eso se apartan de su casa, de su iglesia. Por eso no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No quieren la exhortación de su palabra. Ahí dice la Escritura. Por eso no vienen a la luz, para que sus obras no sean expuestas. Y no sé si se ha dado cuenta, pero en esta predicación estoy exponiendo, y la luz trae claridad. La oscuridad no, las tinieblas no. Usted no ve, no sabe, pero cuando viene la luz, viene la palabra y está siendo transparente. Usted está viendo, usted ve si hay polvo ahí en la casa, en la cocina. Sí, en la noche dejé limpio, sí, pero en la mañana ya con la luz del día ya ve. Así también la luz, la palabra nos desnuda.
y podemos ver nuestra condición delante de Dios. Dice que por eso no vienen a la luz. Algunos se fueron, este joven se fue para que no fuera expuesto por su padre. No vienen a la exhortación de su palabra, a la exhortación del pastor, quien es el responsable de exhortarles. Alguien tiene que hacerlo, hermanos, ¿o no? Y dice Pablo, dice que por predicarles el evangelio me he vuelto su enemigo. Pero muchos no lo aceptan porque creen que es un hombre y no es Dios quien les está hablando. Dios está usando mi entendimiento, mi corazón, mis labios, mis cuerdas vocales para que llegue su palabra a usted, a su entendimiento, a su corazón. Por eso muchos se enojan con Dios, porque no conocen a Dios y hasta se atreven a exigir, a demandar, como que si Dios cumpliera caprichos. ¿Sabe por qué por qué en el mundo está así como de exigentes contra Dios cuando pasan calamidades? Que nosotros mismos, porque calamidades que nosotros mismos provocamos y después culpamos a Dios. ¿Que por qué un huracán? Pues por toda la contaminación del mundo, literalmente. Los aerosoles, todo eso está contaminando la capa de ozono. Entra más los rayos ultravioleta, se van desglaciando los polos, se viene un iceberg, llega a las aguas calientes, se forman los huracanes. ¿Quién es el culpable? Nosotros. Dios lo está permitiendo, porque Él tiene propósitos. Pero no podemos culpar a Dios de lo que está pasando, hermanos. Causa y efecto. La tierra gime, tiembla periódicamente para ajustarse. Y Dios quiere ajustar nuestras vidas. Algunos porque no conocen a Dios. ¿Por qué Dios permite por qué murieron los niños? Porque Dios quiso. ¿Es malo? No, no es malo. ¿Qué? ¿Se va a morir de viejo a lo mejor? ¿Se va a morir qué? Porque se muere más chico, ¿Dios es malo? ¿Si muere viejito qué? ¿Es malo? No, Dios es soberano, hermanos. Porque muchos no conocen a Dios, lo culpan por huracanes, terremotos, el hambre del mundo, la maldad de los demás, el aborto, las drogas, la muerte de un ser querido. ¿Por qué lo culpan? Porque no conocen a Dios. Por eso abandonan su casa, abandonan casa de oración. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que tenemos un Dios misericordioso y que Él no rechaza un corazón contrito y humillado, tanto como a joven como a los padres. Porque dice aquí, mas levantándose, versículo 18, me levantaré e iré a mi padre. Él entendió, pero ¿de qué serviría haber entendido y no hacer nada? ¿Entiendes lo que estás diciendo? Sí, lo entiendo. Yo sé. Pero no haces nada. ¿De qué serviría? Este joven se convirtió. ¿Por qué? Porque convertirse es regresar a la casa, hacer un giro de 180 grados y regresar a la casa del Padre. ¿De qué serviría entender que estás mal, joven? ¿De qué serviría que estás siendo negligente, padre de familia, y no hacer nada? Otra predicación y te fuiste como si nada. Y no te sentaste con ellos. ¿Sabes qué? Estás mal en esto, hijo. Ahora entiendo. Y ora por mí como padre, para yo enderezar también mis caminos, en los caminos del Señor. Ayúdame a ser padre, porque son los hijos la herramienta que Dios usa para hacernos mejores padres. Pero también usa a los padres para disciplinar a los hijos. Sigue diciendo, me levantaré, iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado. ¿Qué hizo? Confesó contra el cielo y contra ti. Se dio cuenta que había pecado delante de Dios y también contra su padre. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Cómo llegaría este joven? Y traer becerro gordo y matarlo y comamos
y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Dígame si o no tenemos un Dios misericordioso. ¿Sabe por qué regresó el hijo? Porque pudo entender quién era su padre, y eso lo motivó para regresar a su casa. Conoció al Padre de misericordia, su gracia, conoció su justicia, conoció su generosidad, su perdón, pero sobre todo su amor. Mire lo que sigue diciendo, versículo 25 en adelante, dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y cuando aún estaba, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Un religioso siempre va a poner las obras. Dice: mas él respondiendo le dijo: padre, versículo 30 dice: pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Su hijo mayor representa a los religiosos que piensan que por su trabajo, su labor en su casa, se merecen el favor del Padre. Son aquellos que son celosos, que envidian lo de los demás, que son tacaños, que son aquellos religiosos que todo lo ven mal, porque su corazón no es como el del Padre. No son justos, misericordiosos, no tienen compasión, no tienen perdón para dar el perdón, porque no creen que nadie se lo merece. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Estaba igual de perdido que el otro, porque no conocía al Padre. Vivía bajo el techo de la casa del Padre, pero no conocía al Padre. Al Padre lo tenía como su patrón, no como su Padre. ¿De qué serviría estar en una iglesia y no conocer a Dios? No conocer al Padre, que es un Padre misericordioso, que nos enseña, también que nos exhorta, pero también que nos ama, que nos capacita, que nos fortalece. Este joven, aunque vivía con el Padre, aunque estaba, algunos, vamos a decir, cuando algunos están en la iglesia todo el tiempo y son religiosos todo el tiempo, no estoy diciendo que sea malo estar en la iglesia, no, estoy diciendo cuando son religiosos, yo sí hago, yo sí lo otro, esos son los religiosos. ¿Y por qué yo sí, tú no? Son los religiosos que piensan en la recompensa y que hacen las cosas por la recompensa y no porque aman al Padre. El siervo no queda en la casa para siempre, mas el hijo queda en la casa para siempre. Por eso tener esa actitud de hijo y ser agradecido con el Padre. ¿Por qué sirvo en la iglesia? Porque es la casa de mi Padre. Porque Él es el dueño de todo. ¿Por qué predicas, pastor? Porque es la casa de mi Padre. ¿Por qué le sirves al Señor? Porque es la casa de mi Padre. Porque Él es mi Padre. Si tengo actitud de siervo, hago mi trabajo y me voy. Soy un asalariado. Pero me importa, dijo el Señor Jesucristo, es necesario que yo esté en los negocios de mi Padre, dijo el Señor Jesús. Él, aunque estaba hablando del segundo hijo pródigo, aunque estaba en la iglesia todo el tiempo, aunque siempre estaba ocupado este joven,
Y no te he desobedecido jamás. Así eran los judíos. Cumplían la ley, los fariseos diezmaban de todo, pero dijo el Señor, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y no quiso entrar. Estaba enojado. No quiso entrar. Significa que también abandonó la casa de su padre. Allá está la fiesta, pero no entró a la casa. ¿Cómo? Aquí no dice la historia. Aquí termina el versículo 32, la historia, pero no dice que entró. ¿Qué significa? Que abandonó también la casa del padre. ¿Cómo se llama el título? Abandonando la casa de mi padre. Aquí hay de dos, hermanos. Unos que se van porque no conocen al Padre, pero que reconocen y regresan. Pero hay otros que se van o no quieren entrar. No, porque ahí está la hermanita esa, ahí está el hermanito ese. ¿No sabes quién es él? No, somos pecadores, ¿o no? Es que iba fulanito de tal. Hello. Y no quiso entrar. Significa que también abandonó la casa de su padre. Ninguno conocía a su padre, aunque vivían con él. Uno entendió, se arrepintió, se convirtió, se dio cuenta, se convirtió, confesó su culpa, que dijo, he pecado. Se humilló. ¿Cómo llegó? Él no llegó soberbio. Hey, tú, háblale a mi padre que venga a recibirme. No, él se humilló. El Señor Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y mientras más leemos de Él, más humildes nos hacemos. Joven, humíllate. Que si tu papá tiene casas, tiene carros, humíllate. No porque Él tenga, no, eso es de Él. Dime qué tienes tú. Es un privilegio. ¿Qué has hecho tú para el reino de Dios? El reino es de Él, no de nosotros. Él nos está compartiendo. Su Hijo nos está compartiendo a su Padre. Somos coherederos juntamente con Él, sí, porque entendimos, porque nos arrepentimos, porque nos convertimos, porque lo confesamos. Este joven se humilló y fue revivido. Significa que nacimos de nuevo. Pero el otro sigue afuera, amargado con el Padre y envidiando lo que ahora tiene el Hijo, el que es nacido de nuevo. ¿Por qué cree que los judíos no pueden ver a los cristianos? Porque ellos diciendo, yo tanto que he hecho, que la ley, cumpliendo esto, cumpliendo el sábado y cumpliendo esto, y se enojan con nosotros los cristianos. Porque nosotros no hicimos nada, simplemente lo recibimos por gracia, la entrada al cielo. Ahora, aquí no termina la historia, porque dice la historia en Romanos capítulo 9, 10 y 11, que un día el Señor los restaurará. Sí, pero espérese, ahí espérese por corajudo, porque no entendió los tiempos de su visitación. Entonces voy a terminar con la iglesia, y cuando se complete el número, entonces ahora sí, entren ustedes. Cuando se termine la fiesta. ¿Me expliqué, hermanos? Póngase de pie. No abandone la casa de su padre. Joven, dele gracias a Dios por la vida de sus padres. No son perfectos. No. Si están cometiendo errores, ore por ellos, ayúdeles, bombardee el cielo con sus oraciones. Ayuda a mi padre, ayuda a mi mamá, que se someta, que se sujete. Padres de familia, un día ustedes van a estar delante de Dios para darle cuentas a Dios por lo que Dios ha depositado en sus manos, sus hijos. Somos mayordomos solamente, somos administradores de lo que Él ha depositado en nuestras manos. Un día estaremos delante de Dios. Tal vez no tienes hijos todavía. Bueno, un día, si Dios te da la gracia, te da el favor, bueno, estás entendiendo. Un día vas a ser padre, si Dios lo permite. Un día tal vez vas a ser mamá. Bueno, esto que quede en tu corazón. Amén. Jóvenes, jovencitas, jovencitos, padres de familia, iglesia del Señor, no abandone su iglesia. No se vaya de su iglesia. Ahora, puede haber una razón justificable, y claro que sí. Y déjenmelo saber, y yo voy a orar por usted. Y hasta que no encuentre una iglesia, entonces yo
yo seguiré siendo su pastor y estará en mis oraciones. Porque tampoco soy dueño de ustedes. Y no soy para gobernar la vida, estoy para enseñarles, para pastorearles. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, mi Dios, por permitirnos, mi Dios, entrar en tu casa. No solamente al atrio, no solamente ahí al patio de tu casa, no solamente llegar ahí a la sala, sino que nos das acceso a toda la casa. Nos das acceso a través de la sangre de Cristo al llegar al lugar santísimo, donde solamente el sacerdote podía llegar, pero tú rasgaste el velo. En tu sacrificio, el velo fue rasgado de arriba hacia abajo cuando dijiste consumado es. Gracias, Señor, porque nos diste acceso a la casa de tu Padre y ahora nos hemos recibido el espíritu de adopción porque nos hemos arrepentido, porque lo hemos confesado, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y te hemos confesado, hemos pecado. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Te pedimos por esta congregación, por esta casa, casa de Dios, casa de oración, que así como dice la Escritura, casa para todas las naciones, casa para todos. Gracias, Señor. Oramos por nuestros hijos. Tráelos, mi Dios, de allá donde andan con los cerdos algunos, alimentando, Señor, a los cerdos, mi Dios. A nuestras hijas, mi Dios, tráelas de vuelta a casa, mi Dios. Trae a los padres pródigos, mi Dios, aquellos que te abandonaron, Señor. Trae a aquellos que solamente están buscando el privilegio, mi Dios. Hazles entender, mi Dios, que han pecado contra el cielo y contra la casa de su Padre. De que tal vez sí son hijos, pero están en desobediencia. No han negado la sangre de Jesús, pero están en desobediencia. Ellos no han apostatado, simplemente están en desobediencia. Tráelos, mi Dios, con lazos de amor. Permíteles, mi Dios, entrar en la casa del Padre y que puedan recibir vestimentas nuevas, limpias y puras. De que hay algunos que simplemente venían y iban, pero no tenían una intimidad contigo, Padre. Así como el hijo pródigo, así como el hermano del hijo pródigo. Queremos ser ese hijo pródigo arrepentido, aquel que se convirtió, aquel que vino y reconoció. Reconocemos que hemos sido padres negligentes, que hemos sido hijos negligentes, porque aunque somos padres, tal vez no hemos dejado de ser hijos, aún tenemos a nuestros padres y tenemos que cuidar de ellos, velar por ellos, porque lo que nosotros sembremos con nuestros padres es lo que vamos también a cosechar con nuestros hijos. Ayúdanos, mi Dios, a cada uno de nosotros. Ayúdame como pastor de pastorear a tus hijos, a tus corderos, a tus ovejas, mi Dios, aquellas que tú compraste, mi Dios, con tu sangre preciosa. Gracias, Señor. Te damos honra y te damos gloria en el nombre precioso de Cristo Jesús. El pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Gracias.